Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu gloria se extiende desde el cielo. Con la alabanza de los niños de pecho, sacas una alabanza, porque tú mismo derribas nuestros enemigos. Cuando veo el cielo, obra de tus manos, la luna, las estrellas, me pongo a pensar, ¿qué es el ser humano? ¿Para que te acuerdes de él? ¿Para que te preocupes de nosotros? Nos hiciste inferior a los ángeles, nos coronaste de gloria y dignidad, nos diste el mando sobre las obras de tus manos, y tú estás por encima de todo. Las ovejas y los bueyes, los animales del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo lo hiciste por amor para nosotros. Señor, soberano nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ven a guiarnos y a iluminarnos. Ven a comunicarnos la sabiduría que necesitamos para este compartir. Toma las mentes, los corazones, el cuerpo, el alma, el pasado, el presente y el futuro. Toda la existencia, nuestra manera de ser, de quienes compartimos en este momento esta bendición y esta gracia. Séllanos, Señor Jesús, con el poder de tu sangre. Espíritu Santo, nos consagramos a ti. Padre eterno, nos abrazamos en tu regazo eterno. Virgen María, cúbrenos con tu manto. San José, custodio del Señor, intercede por nosotros. Líbranos también del mal. San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, santos y santas de Dios, nos acogemos y nos conducimos también en tu presencia, en vuestra presencia. Aliéntanos, Señor, y que este conocimiento que nos comunicas nos alegre el corazón y nos comprometa en el camino de la santidad, para parecernos a tu Hijo Jesús, Padre bueno, porque el Espíritu Santo nos moldea a tu imagen y semejanza. Gloria y alabanza a ti por siempre, Señor. La luz de Jesús te llenará de paz. Y bien, les saludamos a todos ustedes en este compartir de Kenosis en la emisora Minuto de Dios. Alegrarnos porque tenemos esta oportunidad de poder compartir transformados en nuestra forma de ser con el poder del Espíritu Santo. Transformación de nuestra personalidad, incluso de nuestro propio temperamento. Transformados en la personalidad por el poder de Dios. Y es así como compartimos este espacio o estos espacios, porque va a ser como una serie muy bonita que se realiza a veces en retiros largos, pero lo vamos a hacer en varios espacios para que aprovechen esta bendición. Esto lo aprendí, esto que lo voy a compartir es un elemento psicoespiritual. Vamos a tener psicología y espiritualidad. Es muy bonito los programas que me gusta compartirles a ustedes. Y lo compartí sobre todo con una escuela de psicólogos de Costa Rica, que también se basaron en escuela de psicólogos de Estados Unidos y otros países. Pero como son de la renovación carismática, crearon una cosa muy bonita. Y esto lo he compartido en varios países, en Centroamérica, lo he compartido en Perú, en Ecuador y en Colombia, que lo estamos empezando también a compartir. Sé que será de mucha bendición para todos, desde los niños y las niñas. Esto les va a dar un conocimiento, sobre todo cuando papá y mamá mira a un niño o a una niña, dirá: ¡ay, ya entiendo por qué así es así mi hijo o mi hija! Y cómo Dios puede hacer maravillas desde su forma de ser, porque a veces creemos que hacer a los demás a nuestro modo es lo mejor. No, les aportaremos para que su forma de ser sea propia y original y se complete bien. Pero es la obra de Dios en cada manera de ser, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad. Y así va a servirnos para todos los jóvenes que buscan siempre saber quién soy yo, mi conocimiento de mi forma de ser y cómo yo puedo lograr mi proyecto de vida y alcanzar la gracia de Dios en la santidad y perfeccionar la imagen de Dios en mí, moldeando mi forma de ser con los elementos que tenemos
de positivos, si así lo podemos decir, o también nuestras fragilidades o debilidades de nuestra forma de ser. Y a partir de ahí, Dios hace maravillas, pero habrá que dejarnos hacer. Y por eso es que uno dice, es que te pareces a tal persona. A tu papá le sacaste esto y a tu mamá le sacaste esto. Esta forma de ser es más de la abuelita o de un abuelo o bisabuelo, o te pareces más a tu tío y así o al primo o a la prima. Tenemos cosas parecidas, pero nunca seremos iguales a nadie, aunque tengamos modo de ser a veces aprendidos, como lo vamos a compartir. Y es eso lo que queremos compartir en este espacio. ¿Cuál es la imagen ideal que debo alcanzar? ¿Cómo yo, desde mi personalidad? Algunos seguro se han hecho algún test de personalidad y les han dicho que cuál es más o menos la aproximación a la forma de ser. Si es un temperamento más primario, es decir, que se expresa más fácil, que es más espontáneo, o un temperamento más secundario, más tranquilo, más sosegado, y así. Pero vamos a compartir yo cómo logro la santidad desde mi manera de ser. Es eso. Entonces vamos a compartir este tema de la transformación de nuestro temperamento por obra del Espíritu Santo. Donald está con nosotros aquí en la parte técnica de nuestra emisora Minuto de Dios, y a todos ustedes les damos la bienvenida. Te llenará de amor, esa es la luz. Conócete a ti mismo para no entrar, o a ti misma para no entrar en desesperación de uno mismo o de ti misma. Conocerse, y no conocerse de cualquier manera, porque a veces nos conocemos con apariencia o con cierto tipo de engaño. Nos conocemos como somos hasta donde Dios nos permite, porque siempre somos un misterio. ¡Qué maravilla! Saber que somos un misterio. Y nos alegramos porque, como decíamos y orábamos al comienzo en el Salmo 8, ¡qué maravilla somos! Nos hiciste un poco inferior a los ángeles, pero nos coronaste de gloria y dignidad. Y vamos avanzando en el camino de la perfección, llamémoslo así, en el camino de la santidad, para llegar a vivir como ángeles en el cielo. Imagínense el honor que tenemos como seres humanos. El problema es que nosotros no podamos vivir bien nuestra manera de ser, nuestra personalidad, de dejarnos llevar por nuestros impulsos negativos, por nuestras propias fragilidades y dejarnos desbordar, porque nuestra forma de ser, seguramente combinada con algunos afectos desordenados o algunas heridas de existencia, puede llevarnos a grandes errores o equivocaciones. Por eso es tan bonito aprender la sabiduría de nuestra manera de ser en forma sencilla. Esto lo trabajan en centros de universidad, los psicólogos y psicólogas le gastan años a todo esto, pero nosotros lo vamos a decir desde la manera espiritual y en un lenguaje que todos vamos a comprender. Y es bien bonito, así que quienes están con nosotros es para todos. Y qué bonito cuando uno sabe su forma de ser, porque nos vamos a comprender, es que es su forma de ser, y así es que se le debe tratar en su manera de ser. Esto va a servir mucho para maestros y maestras, para papás y mamás, abuelitos y abuelitas, para los que compartimos en grupos y en comunidades, con quienes que compartimos en iglesia o en humanidad. Saber entender nuestras maneras de ser es una bendición. Y eso sí, lo que les voy a compartir es muy bonito. A ver, ¿cómo qué personaje, voy a hacer esta pregunta tan bonita, ¿a qué personaje bíblico te parecerás? Eso es genial. A ver, ¿quién tenía una forma de ser y que llegó a ser tan grande y santo y santa? ¿Cómo lo logró? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la obra del Espíritu Santo para que desde su forma de ser fuera moldeada, como dice San Juan Eudes, fuera formando por la fuerza del Espíritu Santo esa imagen de Dios en el corazón, en el alma, en la mente, en sus sentimientos, en toda la vida? ¿A qué personaje bíblico definitivamente, bueno, lo digo así, te puedes parecer y dices, sí, me llama la atención esto de este personaje porque yo me parezco en varias cosas de este personaje de la Biblia? Yo voy a describir algunos personajes de la Biblia, para comenzar unos 4. Que van a reflejar en forma general nuestra forma de ser. Son los mejores descritos. Y van a ser varones porque todos, hombres y mujeres, tenemos personalidades semejantes.
no iguales, semejantes. Y entonces voy a tomar cuatro, que son los que mejores nos representan, los que mejor se están descritos en la Biblia. Está Pedro, está Pablo también, también Moisés. También tenemos a Moisés y bueno, también Abraham. Pero las mujeres de la Biblia también fueron transformadas por el Espíritu Santo. La Virgen María, imagínese. Pero describir la personalidad de la Virgen María y tomar algunos elementos de ella es formidable también. Después vamos a ver a qué personaje de la Biblia nos parecemos. Y después decimos en realidad, a ver, ¿cuál es la meta de la imagen que debemos alcanzar en nuestra vida y mi manera de ser? Y qué bendición saber que somos transformados por la gracia del Espíritu Santo. La luz de Jesús. Y bien, antes de, ya avanzando nuestro tiempo, antes de decirles sobre los personajes bíblicos, dice, es que ese soy yo soy parecido, es mi manera de ser a este personaje. Y después vamos a profundizar elementos que nos van a ayudar muchísimo. A ver, es importante saber que el temperamento que Dios nos ha dado, que nosotros tenemos, normalmente tiene predisposición genética. Es nuestra manera de comportarnos casi de una manera espontánea. Y tiene que ver también con nuestra condición de género. El ser hombre o el ser mujer también va moldeando nuestro propio temperamento, pero de alguna manera se transmiten muchos comportamientos desde la familia, llamémoslo así, y en relación con la sociedad. Uno va moldeando en la escuela, en el colegio, en la universidad y en espacios de trabajo, uno como que va moldeando algunas de estas cosas. Y entonces ahí ya lo que se llama el carácter. Si el temperamento es natural, pero el temperamento que va siendo como transformado o moldeado por tantas influencias, ya es el carácter, es decir, es el temperamento natural modificado por esas influencias que uno va recibiendo en los diversos espacios de la vida. Y entonces vamos dando la imagen de nosotros mismos que se llama personalidad. La personalidad es lo que nosotros hacemos ver a los demás y por eso decimos, es que tiene una personalidad interesante. Alguien dirá, no, es una personalidad chocante, me cae tan pesado, tan pesada. Seguramente ahí habrá que trabajar que el Espíritu Santo y el conocimiento que nos permite el Señor de nosotros mismos mejorar nuestra personalidad, porque a veces ni nos comprendemos ni nos comprenden. Entonces, por eso la personalidad no es exactamente lo mismo que el carácter. Es que es como nuestra fachada que nosotros mostramos de nuestro carácter, llamémoslo así. Es como nuestra manera de mostrarnos a los demás. Por tanto, nosotros así aprendemos como a modificar nuestra manera de ser. Por eso es que un papá, una mamá, unos seres queridos que van viendo crecer un niño o una niña, ¿qué hacen? Le van viendo cómo se va portando y le van educando poquito a poco. La manera es cómo lo hacemos, para no quitar su forma de ser y no hacerles crecer con represión y con una imagen de sí mismos negativa o falsa, sino ayudarles a formar su temperamento, su personalidad, diciéndoles, esto sí, esto no, esta es tu manera de ser. Entonces respetamos la manera de ser desde que nacen. Y ya uno dice, no, este niño, esta niña va a ser así. Mi hijito, mi hijita, bueno, así le amamos. Así nos lo dio el Señor en su forma de ser. Hay algo hermoso, es nuestro espíritu. Es nuestro espíritu unido a nuestra mente. Es nuestro espíritu unido al corazón. Y así tenemos nuestra manera de ser. Y eso sí, cuando somos transformados ya, porque a veces nos quedamos en una forma muy natural y a veces muy espontánea, y ahí es donde el Espíritu Santo debe entrar, a transformar nuestra manera de ser, para llegarnos a parecer realmente a esa imagen que logramos de nosotros mismos, de mejorar cada día, y llegar a saber que en la gracia del Espíritu Santo sí podemos ser transformados. Y ustedes ya saben que en los caminos de la conversión es muy bonito, porque se dice, ¿y tú qué eras así y ahora eres casi que otra persona? No quiere decir que se le quitó lo que él es. El temperamento no se cambia. Es uno el que, como dice, genio y figura hasta la sepultura. Pero uno dice, ¿qué pasó para que se moldeara así? Porque parece casi otra persona.
Si antes era de ese mal genio que nadie le aguantaba, ahora tiene la bondad, la amabilidad, la respuesta amable. ¿Cómo lo hizo? Pues es obra del Espíritu Santo. Cuando uno va a esos grupos y Dios transforma y convierte nuestra vida, Dios va moldeando nuestra manera de ser. Si había en mi corazón muchas tendencias al resentimiento y a la amargura, entonces viene Dios a moldear y a decir, no, es el camino del perdón que nos hace vivir en la paz. O diversas situaciones en nuestra manera de ser y por tendencia propia al desánimo o a la autodepresión o a la depresión, o al aislarnos, o a otras situaciones que seguramente están influenciadas por nuestra manera de ser y por otras circunstancias de la vida. Y llega el Espíritu Santo a transformar también nuestro propio orgullo, nuestra propia suficiencia, pero sin quitarnos la capacidad de amarnos en Dios, sin que se rebaje nuestra estima y nuestro desprecio por lo que somos. A veces hay personalidades que tienden a desvalorarse, y en la gracia del Señor el Espíritu Santo nos hace vivir en el amor pleno. Es eso lo que quiero compartir. Bueno, no he entrado a los personajes porque ya los mencioné, pero es eso. Tantas cosas y tantas variables que hay en nuestra manera de ser, y cada uno se combina su manera de ser en la forma natural, pero también en los aprendizajes de la vida y en la gracia del Señor sobre todo, y Dios hace maravillas. ¿Y cómo? Desde mi manera de ser, vuelvo y le insisto, puedo vivir la santidad. ¿Cómo puedo llegar a ser santo y santa? Desde mi manera de ser. No crea que los santos y santas no tenían su forma de ser difícil, y también sus grandes dones y valores, y cómo aprovecharon lo bueno de su temperamento, o los valores o las fortalezas de su temperamento, de su personalidad, para llegar a la santidad. ¿Qué hizo el Espíritu Santo ahí? Eso es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros estamos pidiendo, es lo que vamos a compartir todavía, y ya lo vamos a continuar. Que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz. Bueno, dirán, pero ahora sí, cuando comienzan los personajes, a ver si me parezco. Vamos a comenzar entonces con Pedro. Voy a hacer una pequeña descripción de San Pedro, el apóstol, que se describe también en el Nuevo Testamento, San Pedro. Y vamos a mirar, desde ya les cuento, el temperamento que se describe para Pedro, lo vamos a llamar desde ya sanguíneo. Ya después les cuento un poquito más, pero es Pedro el sanguíneo. A ver, ¿por qué? Porque una persona que se parece a Pedro es una persona que tiene un temperamento sanguíneo o una personalidad sanguínea. Vamos a ver. Esto es bonito porque vamos aprendiendo espiritualidad y vamos aprendiendo un poquito de psicología, y vamos viendo para nuestra vida cuál es la obra de que el Espíritu Santo debe hacer, como la hizo también en San Pedro. Veamos. Es que San Pedro, o Pedro, es el personaje más sanguíneo de toda la Biblia. Es que Pedro realmente era una persona con mucho entusiasmo, de mucha intensidad y un gran dinamismo. Y nosotros vemos en la palabra de Dios muchos detalles que muestran cómo el Espíritu Santo sacó fuerza de las debilidades de San Pedro. Cómo fue transformado. ¿Y cómo era Pedro entonces? Veamos un aspecto, bueno, uno de los más reconocidos de las formas de ser de San Pedro era impulsivo. Póngase a pensar. Hacía las cosas así, sin pensar. No reflexionaba. Hay personalidades así. Y esto le robó muchas bendiciones a San Pedro. No todos los actos impetuosos, tuvieron efectos negativos en San Pedro. Y en varias ocasiones dijo e hizo cosas maravillosas. Es decir, le trajeron también esa forma de ser primaria, espontánea e impulsiva, le trajo también muchas bendiciones más de una vez. Pero Pedro era débil de carácter. Lo vemos, por ejemplo, cuando negó al Señor. Al finalizar derramó lágrimas de amargura y se arrepintió y aprendió la lección. Ese es Pedro, del que estamos hablando. Mire esa personalidad. No hay personalidad sin aspectos negativos. Obvio que resaltamos los positivos para de ahí cubrir los aspectos débiles. Pero después de ser llenado del Espíritu Santo, Pedro no tuvo más arranques de comportamiento incontrolado
Ojo, los que tienen el temperamento sanguíneo. En lugar de ellos fue controlado en sus acciones por el poder del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo controló en Pedro su manera de ser, si así lo podemos decir. Se dejó conducir. Y entonces esas debilidades se convirtieron en fortalezas. Y exaltó sus fortalezas. Qué especial eso. Y por eso el primer cambio que se hizo en Pedro lo vemos en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué pasó? Empezó a accionar por discernimiento. Es que hay personalidades que hablan sin pensar. Y eso es la personalidad de Pedro, era la personalidad de Pedro. Ahora, ¿qué hizo? Lleno del Espíritu Santo, un hombre que tiene facilidad para hablar. Los que tienen el temperamento sanguíneo son personas que tienen facilidad para expresarse, pero a veces no controlan la manera como hablan. Y Pedro ahora puede salir y predicar con la gracia del Espíritu Santo, puede dejarse conducir por el Espíritu y ahora entonces glorifica al Señor con toda su vida. Y ya la obra no se la atribuye a sí mismo, sino que sabe que es Jesús obrando en él. El problema de los sanguíneos, que buscan admiración, después lo vamos a ver. Y entonces Pedro se puso a la disposición de Dios. El Espíritu Santo le ayudó en la debilidad de su propia personalidad y lo vemos que predicaba a los gentiles y a toda la gente lleno del Espíritu Santo y respondía con una fuerza grande, porque como tenía el don de la predicación y también de la palabra. Estos son los sanguíneos, siempre están hablando. Y entonces ahí está, hablar ahora, pero con el discernimiento y el poder del Señor. Y eso sí, se libró de la torpeza y la impaciencia que lo caracterizaba. Eso es propio en Pedro. Ahora, todo gentileza, amabilidad y toda la debilidad heredada, aun las que se han intensificado por el hábito de la vida, ahora encontró una cura. Eso nos pasa también a nosotros. El Espíritu Santo viene con su fuerza, hace presente la vida de Jesús en nosotros y somos transformados. Y se cambian las debilidades de una persona de este temperamento sanguíneo. ¿A quién se parece entonces a Pedro? Como cualquier otro, cristiano o cristiana, no debemos olvidar esta exhortación. Sean llenos y llenas del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. Bueno, después de estos mensajes vamos a continuar y vamos a seguir compartiendo esta maravilla de nuestra personalidad, de nuestro temperamento transformado por el Espíritu Santo. Jesús. Y bien, compartiendo esta bendición aquí en la emisora Minuto de Dios, ya regresando para continuar este tema que estamos llevando a cabo en esta serie. Yo digo serie porque van a ser algunos espacios que nos van a ayudar muchísimo. Estamos hablando de la personalidad transformada por el Espíritu Santo o nuestro temperamento, nuestra forma de ser. ¿Y qué dirán? Es que aquí está la cuestión de por qué un niño, una niña, un joven, una joven, e incluso nosotros en nuestros espacios de familia o de trabajo, de comunidad, a veces nos quejamos y decimos, es que no me comprenden, no me entienden, es que así soy yo, reclama el joven, la joven. ¿Por qué no me respetan como soy? Porque quieren que sean simplemente como ellos son. Bueno, es que los demás también nos ayudan a irnos moldeando, pero a partir de lo que somos, para que nuestros impulsos primarios sean bien conducidos. Recuerde que uno no pierde su forma de ser con la que nace, pero vamos siendo transformados por la gracia del Señor. Hay personas que son incomprendidas muchísimo en su forma de ser y más bien se aíslan. Hay formas de ser que no logran despegar bien en el compartir con los demás. Y es eso lo que estamos meditando. Y estamos meditando también y estamos compartiendo, haciendo el ejercicio. Todavía seguro no lo entendemos bien porque estamos apenas mirando. Ya dijimos cómo era Pedro, ¿no? San Pedro, impulsivo, a veces medio torpe, impaciente, hablantín.
y cómo el Espíritu Santo fue capaz, débil de carácter porque negó al Señor, ¿ve? Pero también arriesgado y se lanzaba a veces y a veces ganaba bendición. ¿Se acuerdan cuando se lanzó sobre el agua? Y ven acá, Pedro, y empezó a hundirse, Señor, sálvame. Y Pedro ahí, de la mano del Señor, animado en la fe, porque es un temperamento que tiene mucha sensibilidad espiritual. Son imprudentes porque no piensan las cosas. Hay temperamentos que no piensan las cosas o no se piensa antes de decir o de actuar. Y ese era Pedro, impulsivo. Y a veces acertaba, porque es eso, había que actuar en ese instante. Pero a veces imprudente, o a veces se pasaba, como dicen en otros lugares. Sin embargo, lleno del Espíritu Santo, llegó a ser el santo tan grande que murió por Jesús. ¿Cómo murió por Jesús? Crucificado, bueno, boca abajo. ¿Cómo llegó a ser santo y volverse tan impactante con la gracia si a veces lo que decía era imprudente y a veces cortante y molestaba a los demás en su forma de ser, siendo tan encantador en su manera de ser? Alguien dirá, sí me parezco a Pedro. Y recuerdo que siendo niño, yo digo niño, pero yo estaba ya en el seminario menor, pero tenía 12, 13 años, y yo escuchaba esta canción. Esta canción, entonces se ve que tiene sus años, ¿verdad? Dice, no, padre, ¿cuántos años tiene? Pero sí, escuchaba esta canción y quiero ponerla. Es sencilla, pero como que va mostrando quién es Pedro. Vamos a ponerlo así. Lo canta así Abraham Ibarra, lo llama Pedro el Pescador. Arranques, un hombre hecho y derecho, hombre de corazón grande, era Pedro, era Pedro, era Pedro, el pescador. Hombre de nobles arranques, un hombre hecho y derecho, hombre de corazón grande, era Pedro, era Pedro, era Pedro, el pescador. Tuvo fuerza y tuvo fe, tuvo valor a destiempo, negó a Jesús y lloró un mar de arrepentimiento, y un día fue pescador de hombres para los cielos. Hombre de nobles arranques, un hombre hecho y derecho, hombre de corazón grande, era Pedro, era Pedro, era Pedro, el pescador. Hombre de nobles arranques, un hombre hecho y derecho, hombre de corazón grande, era Pedro, era Pedro, era Pedro, el pescador. Jesucristo le encomendó su iglesia, puerta y misterio, y él su vida entregó en la cruz como el maestro, y un día fue pescador de hombres para los cielos. Hombre de nobles arranques, un
corazón grande, era Pedro, era Pedro, era Pedro, el pescador. Hombre de nobles arranques, un hombre hecho y derecho, hombre de corazón grande, era Pedro, era Pedro, era Pedro, el pescador. Fue su fuerte el corazón y el amor su pensamiento. Siguió a Jesús porque Dios quería un amigo sincero, y un día fue pescador de hombres para los cielos. Hombre de nobles arranques, un hombre hecho y derecho, hombre de corazón grande, era Pedro, era Pedro, era Pedro, el pescador. Hombre de nobles arranques, un hombre hecho y derecho, hombre de corazón grande, era Pedro, era Pedro, era Pedro, el pescador. Y bien, bueno, ahí estábamos escuchando el tema también musical de Pedro el Pescador, esa frasecita que decía en el coro, hombre de nobles arranques. Y es eso lo que estamos diciendo de Pedro, dice nobles arranques porque era impulsivo, era imprudente más de una vez, pero decidido. Y le demostraba, tan expresivo que tenía mucho afecto y le demostraba que tanto amaba al Señor. Pero terminó también, como decíamos, lo negó lo negó ya el momento final de cuando el Señor ya iba a morir en la cruz, pero después lloró. Los sanguíneos, quien tiene el temperamento sanguíneo o la personalidad sanguínea, tiene muchas emociones, ¿no? Emociones muy fluctuantes, muy expresivo, muy expresiva. Y en este caso, bueno, Pedro es esa personalidad. ¿Quién se parecerá a Pedro? Vamos a buscar otro personaje que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a hablar de Pablo, San Pablo. ¿Cómo se lo caracteriza? Los elementos esenciales que aparecen en la palabra de Dios, elementos, características de la personalidad de San Pablo, en psicología se lo llama el temperamento colérico. Ese era San Pablo. Recordemos que los temperamentos son para todos, uno se ubica en cuál está, hombres y mujeres, tenemos predominantemente un tipo de temperamento, porque seguramente tendremos una parte de otro temperamento, algo de todos, pero seguramente habrá de un temperamento que tenemos también un poco más, pero hay uno de todas maneras que sobresale. Entonces ya hablamos de Pedro el sanguíneo, ahora compartamos cómo era San Pablo. San Pablo colérico, llamémoslo así. Bueno, colérico quiere decir que no es porque sea todo enojón, no. Es el temperamento ya lo vamos a describir por qué es este temperamento, por qué se lo llama así. Porque también es un temperamento primario. El sanguíneo es un temperamento primario, son muy espontáneos, muy expresivos. Lo mismo el colérico, tiene mucha energía. Vamos a mirar. San Pablo es el personaje bíblico que mejor ilustra entonces este temperamento que en psicología se llama colérico. Y al mismo tiempo, este temperamento también es transformado con el poder del Espíritu Santo. Es que Pablo tenía un crudo temperamento colérico. Era muy culto, sumamente religioso. Ese era Pablo, lo recordamos. Recuerde que estuvo ahí persiguiendo a la iglesia. Es demasiado decidido este temperamento. Lapidó
estaba en la lapidación de Esteban, ahí estaba de cómplice, el primer mártir cristiano que se registra en la historia, y Pablo estaba ahí, ayudando a que muriera el primer mártir. Ese era Pablo, no era ningún santito. Bueno, o mejor, muy, muy fuerte, ¿no? Muy cruel, llamémoslo así, muy cruel. El temperamento colérico son personas casi insensibles, llamémoslo así. ¿Y qué pasó? Pero Pablo cruel, llamémoslo así, Pablo demuestra esa crueldad que tiene el temperamento colérico, con esa gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Estamos hablando, como dice por ahí, no cualquier monedita. Su odio por los cristianos y su despiadado intento por destruirlos, como que inspiraba a la religión. Era muy entusiasta por la religión que profesaba, porque era fariseo. Ya nosotros lo sabemos, era fariseo, era judío de nacimiento y fariseo, muy convencido de la ley, y entonces estaba decidido a acabar con los cristianos. Y ya vemos cómo con su astucia, motivado por el odio y la crueldad, se presenta al sumo sacerdote y le pide cartas para las sinagogas de Damasco para apresar a los cristianos. Quiere decir que Pablo era un líder entusiasta, activo, cruel, iracundo y amargo. Ese eran los rasgos que le sobresalían a San Pablo. Ay, 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 ¿cómo con eso llegó a ser santo? ¿Cómo lo logró? ¿Qué fue lo que pasó? Pero es que por naturaleza el temperamento de los coléricos, como San Pablo, tienen mucho liderazgo. Primera cosa, líderes. Se va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 características, más o menos voy a decir el comienzo de este temperamento. Mucho liderazgo tenía San Pablo. Es que la aptitud para ser líder, ese era San Pablo. Y la exhibió, su liderazgo lo exhibió en las persecuciones que nosotros vemos, pero también cuando estuvo en el primer concilio de la iglesia de Jerusalén, en los viajes misioneros, decidido, ¿ve? Al lado de Bernabé, pero guiados por el Espíritu Santo. Una capacidad de líder que llevó casi que a fundar los comienzos de la iglesia. Un dinamismo tremendo, un gran trabajador, un gran líder y organizador. Ese es San Pablo. Seguramente dice, sí, yo soy líder, me gusta motivar, me gusta impulsar, llevar cosas grandes a cabo. Seguramente te pareces a Pablo en tu forma de ser, a no ser que te hayas anulado, porque hay personalidades que se han anulado también. ¿Cómo era más Pablo? La segunda característica, voluntarioso. Todo lo hacía con un propósito definido. Sabía que la autodisciplina comienza por la mente y la mente es modelada por la voluntad. Y esta fuerza lo va a hacer dinámico y excitante. Mire qué bonito, tiene muy buena voluntad y buenos propósitos este temperamento. Tenía gran capacidad para guiar y motivar a otros. Ese es el temperamento colérico, ese es San Pablo, o era San Pablo. Es también porque los santos viven con nosotros, pero ya santificado, ya las partes débiles, las debilidades del temperamento van a ser transformadas. Pablo autosuficiente, otra tercera característica, porque es que el colérico a mayor éxito manifiesta mayor autosuficiencia. Como son tan efectivos, son personas muy organizadas, en casi todo lo que emprenden les va bien. Entonces no le teme a la soledad, prefiere hacer las cosas por su cuenta. Y en Pablo comprobamos eso, cuando se encuentra solo en la ciudad de Atenas, esa comunidad idólatra y escéptica. ¿Qué hace Pablo? Bueno, se metió a discutir con ellos y con los más cultos de la sociedad, son grandes discutidores. Y vemos a ver, seguramente, los sanguíneos también les gusta, pero los mejores discutidores siempre serán los de temperamento colérico. Ya entiendo por qué mi hijo o mi hija me responde así, porque este estudiante o esta estudiante es así. Y es así. El espíritu de autosuficiencia e independencia es que puede limitar la eficacia del colérico cristiano o católico o católica, al creer que no necesita de una relación devota personal con Dios. A veces hacen las cosas por su cuenta. Cuando reconoce la inutilidad, a veces sin la dirección, o mejor, sin la dirección del Espíritu Santo, pueden someter su voluntad pueden equivocarse, pero cuando se ponen en las manos de Dios y la guía del Espíritu Santo, imagínense todo lo que logran hacer, cómo producen frutos y se convierten en servidores y servidoras de Dios muy grandes, servidores de la humanidad sirviendo a Dios. Pablo, ¿cómo es Pablo? Su forma de ser, colérico, práctico, ese era Pablo. Y uno ve cuando lee las cartas de Pablo qué fácil es de entender a San Pablo. Por eso yo les digo a tantas personas, léanse a San Pablo. Y va a entender
¿Qué es la fe cristiana? ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa tener la vida del Espíritu? Y ese es Pablo. Escritos llenos de cosas prácticas y no son detallistas. Que otros temperamentos ya los vamos a ver de otra manera, que deben complementarse con estos temperamentos. Es el que hace, es el que actúa, el que va al grano, como se dice. Ese es Pablo. Ese es el colérico, temperamento colérico o personalidad colérica. Pero polemista. Hasta no más, porque una persona colérica son dados a la controversia, y eso se hacía Pablo. Pablo donde quiera se metía en discusiones. ¿Ve? Pero la gente también lo amaba por ello, pero otros lo odiaban, les caía mal. Y vivió así con la firme determinación, eso sí, después de agradar a Dios y no tanto a los hombres. Personas muy convencidas y firmes en los principios son las personas coléricas. El problema es que se encaminen en forma negativa o en forma equivocada por la vida. El mal que alcanzan a hacer cuando empiezan a ser líderes y atraer negativamente a otros. Ahí se necesita el poder del Espíritu Santo. Cuánta juventud con tanto liderazgo y cómo la gracia del Espíritu Santo se les disminuye. La motivación de Pablo fue más optimista, generó gran motivación, que parece que no ha sido superada en la historia de la iglesia. La gran motivación de Pablo. Por eso es que los grandes jefes y los grandes líderes también están en este temperamento. Son personas en los que grandes proyectos de la humanidad son personas normalmente de esta manera de ser. Por eso, ¿qué hizo San Pablo? Se lanzó a lo desconocido, contando con la seguridad que el Espíritu Santo lo enviaba. Léanse las cartas de San Pablo, comenzando por la carta a los romanos y avanzando esas cartas tan maravillosas. Y a pesar de todos los sufrimientos que debió soportar como siervo de Jesús, nunca se fue para atrás. Nunca sufrió la tentación de abandonar, fue perseverante. Esa es la bendición del temperamento colérico o de la personalidad colérica. El Espíritu Santo proveyó al apóstol su secreta motivación. Una meta tras otra, olvidando la contrariedad pasada, siguiendo hacia adelante, como dice el mismo apóstol, siempre mirando hacia adelante. Esa es la luz de Jesús. Y bien, ya concluyendo este espacio, este programa, esta primera parte de la personalidad transformada por el Espíritu Santo, los temperamentos, hablemos un poquito más ya cerrando de la transformación de San Pablo, de la personalidad. Después haremos oración por cada personalidad más adelante, pero yo estoy describiendo a ver a quién me parezco. Ya estamos haciendo dos. Pedro, que ya lo describimos como sanguíneo. San Pablo como colérico, temperamento colérico. Es que gran parte, la transformación de Pablo, es que gran parte de la transformación del Espíritu Santo en el temperamento colérico de Pablo fue dirigido en la dirección que Dios quería que fuese. Fue encontrando lo que Dios quería de su vida. Vio el proyecto de Dios en su vida. Y encontramos características muy claras en el apóstol. Vea, opuestas casi al temperamento colérico. ¿Cómo fue que fue transformado por la gracia del Espíritu Santo? ¿Y qué empezó a vivir? Obediencia. Después de su conversión obedeció a Cristo, ya que los coléricos son propensos a tomar decisiones de inmediato. ¿Ve? Que se encuentra con Cristo en el camino, es derribado por la luz de Dios, de Jesús resucitado, y es transformado. Empieza a tener la vida de Dios en él, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué más vivió? ¿Cómo fue más transformado? Una gran humildad. Después de ser tan orgulloso y aristocrático, Pablo, un hombre humilde, eso se le ve en los textos que uno lee en sus cartas. Y el amor se convirtió entonces en la primera característica más grande en él. El Espíritu Santo le llenó de amor, porque es que los coléricos y coléricas a veces son personas muy duras. A veces carecen como de emociones. Les resulta difícil expresar el amor. Y San Pablo, transformado por el Espíritu Santo, lo vemos como una persona compasiva, de un buen corazón. Uno va a Romanos 10.1, Romanos 9.1.3, uno ve ese gran corazón de Pablo. Y Pablo sabía que la paz no dependía de las circunstancias externas. Y lo vemos mientras estuvo en la cárcel, invadido de una gran paz. Imagínense lo que hace el Señor, tantas veces encarcelado por el nombre de Cristo. Otro aspecto, como un quinto aspecto, la fe que tuvo Pablo es un clásico ejemplo de un colérico lleno del Espíritu Santo. Dejó de confiar en sí mismo, más en sus propias capacidades, contando con sus capacidades, pero se puso en manos de Dios. Ahora no es él, es Dios en él.
Hechos 27, 25, qué cosa tan bonita. Y un sexto aspecto, en Hechos y en las epístolas de Pablo se revela que él disfrutaba de una gran humildad, ya lo mencionamos, pero siempre luchó por ser humilde como deben hacerlo los coléricos. Cómo falta humildad, y por eso es que resultan chocantes para otras personas. Y así vemos cómo Pablo actuó bajo el poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Llegó a ser una figura grandísima. Bueno, llamémoslo así, casi la figura más grande en la historia del comienzo del cristianismo, casi que después de Cristo. ¿Cómo logró ser santo? ¿Qué hizo Dios en él para que fuera transformado y fuera tan atractivo y tan maravillosa su obra y su misión? Sí, Señor, ayúdanos. Y danos la comprensión de lo que somos, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser. Y permite, Señor, que nos pongamos en tus manos para que nos guíes en el poder de tu amor y nos configuremos a ti. Ven, Espíritu Santo, a iluminarnos y a guiarnos, y aquellos aspectos frágiles de nuestra personalidad sean guiados y se vuelvan también en una oportunidad para crecer en tu santidad, para gloria de tu nombre, porque en nuestra manera de ser te glorificamos. Así nos has hecho por amor. Y bien, así llegamos entonces al final de compartir de esto de temperamentos. Pues me hacen saber si lo vamos comprendiendo, pero todavía no describo los 4 más importantes, los temperamentos básicos a través de los personajes bíblicos. Nos faltan todavía 2 que los vamos a compartir. Nos falta Moisés y Abraham. A ver quién se parece a Moisés, quién se parece a Abraham. Así que damos la gloria al Señor y les damos la bienvenida siempre a este compartir, y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Donald, por esta parte técnica en la emisora Minuto de Dios, a quienes sirven también nuestra emisora y a ustedes que han estado en esta sintonía. Recomienden estos espacios para la gloria del Señor. Bendiciones.